Muy buenas, roleros y roleras, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quería hablar sobre un tema que me gusta mucho en juegos de rol y este es el contrato social y las cosas que implica durante una partida de rol. Tengo aquí una pequeña chuletilla, lo voy a hacer medio en directo y bueno, quería hablar sobre todo para mí de lo importante que es el contrato social o el pacto que se hace entre todos los jugadores a la hora de abordar una partida, una sesión o una campaña o incluso varias campañas, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión de que lo que debería de hacer un contrato social es ante todo generar seguridad y confianza en todos los integrantes que les permita expresarse libremente, siempre dentro del margen de lo que es pues la tolerancia, el respeto o un buen ambiente que propicie pues una experiencia agradable, un entorno lúdico donde nos lo podamos pasar pues lo mejor posible, ¿no? Entonces, para mí está muy relacionado con la generosidad, en el sentido de que la generosidad implica muchas veces pues escuchar al otro, intentar aceptar o apreciar las ideas que tenga el otro a pesar de la diferencia, sentirse cómodo en la diferencia, incluso encontrar cosas positivas en ideas que nos son un poco más ajenas. Y para esto de la generosidad me gustaría sobre todo empezar desmontando un poco el mito de que el director de juegos solo puede divertirse en dos casos, ¿no? En el caso de que de alguna forma cuente su partida o en el segundo caso en el que sea un sirviente de los jugadores, ¿no? Que acepte y vaya con todo lo que digan los jugadores en pro de la libertad y agencia de los personajes. También podría haber un punto medio en el sentido de que uno podría podéis entender que a veces el director de juego se lo pasará mejor él, mientras que habrá algunos jugadores que no tanto, y a veces al revés, a veces serán los jugadores los que se lo estén pasando mejor y el director de juego no tanto, ¿no? Que esto aludiría un poquito a la generosidad de la que hablamos, que a veces pues uno da más y a veces uno recibe más, ¿no? Y es como una especie de toma y daca, ¿no? Una especie de baile, una conversación donde los intereses se van satisfaciendo a lo largo del tiempo en función pues, de los distintos momentos que hay durante una partida. Y eso lo veo mínimamente correcto, el hecho de que a veces uno esté más interesado en lo que pasa en la partida y a veces otro no tanto, pero luego eso se compense de alguna forma. Eso está bien dentro de lo que cabe, en mi opinión, pero hay que entender que lo normal es que cuando un jugador, sea que controla un personaje o el director de juego, normalmente cuando interviene para dentro de la partida, yo entiendo que lo hace para aportar valor y que al mismo tiempo tiene la sensación, él o ella tiene la sensación de que es valioso para sí mismo, es decir, para él o ella misma tiene valor y quiere compartirlo con los demás. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues, nosotros tenemos nociones diferentes sobre lo que es valioso y nos interesan unas cosas u otras, ¿no? Y ahí entraría yo creo un poco el papel de abrazar la diferencia e intentar sacar cosas positivas de ideas que no sean un poco, pues eso, más extrañas, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, ¿esto qué quiero decir con esto? Pues que sí que creo que la partida, una partida ideal, no solo sería esa seguridad y confianza que envuelve a la mesa de juego, que permea en todo el acto de jugar a rol, sino que también tendría que haber como unas cuantas frecuencias o una frecuencia común en los jugadores. Es decir, que todos estén, como se dice, en la misma onda o hagan por estarlo a pesar de que sean diferentes en otros ámbitos de su vida o en otras relaciones, sí que el promover ese ambiente un poco con una frecuencia parecida lo veo importante.
Y de hecho, por ejemplo, para mí un síntoma bastante claro de que se está en la misma frecuencia, al menos durante ese periodo de tiempo, es cuando un jugador hace algo gracioso o dice una broma y toda la mesa se ríe, ¿no? Algunos se reirán más, otros menos, pero sí que está esa complicidad de reírse. Eso es un síntoma bastante claro de que se está en la misma frecuencia. Yo creo que estar en la misma frecuencia es bastante importante y tiene mucho que ver también con esa generosidad, esa escucha, estar abierto a la diferencia, a lo que dicen los demás, ¿no? Entonces esta generosidad, por supuesto, es tanto del máster a los jugadores, como de los jugadores al máster, como de los jugadores entre sí. Yo creo que eso es básico, ¿no? ¿Qué más? Pues, a ver, a mí me parece un tema muy importante porque yo creo que además la dinámica social siempre existe. Otra cosa es que haya un contrato social que esté acordado y otra cosa aún más diferente es que ese contrato social luego se efectúe, que realmente se respete y se utilice, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con que las intervenciones... O sea, muchas veces gustar a los demás es algo natural, evidentemente, ¿no? Y sí que siempre queremos que nuestras intervenciones, que siempre las hacemos por algo, hablar por un personaje o tomar una decisión, pues siempre queremos que esas intervenciones gusten. ¿Qué pasa? Pues que no siempre gustarán, a veces resultarán aburridas, a veces incluso provocarán rechazo. Y la generosidad es para mí vital en el sentido de que aunque a uno una idea o una intervención de un jugador no le acabe de convencer, no me parece bueno que sea negada sin más. Es decir, puede ser aumentada, uno puede apropiarse de esa idea y reconvertirla, hacerla un poco más aceptable para uno mismo, pero rechazarla sin más, algo tan personal que es jugar a rol, que al final pues uno está de alguna forma jugando con su imaginación y siempre cuenta cosas de uno, ¿no? Cuando habla, rechazar ideas sin más hacia otros jugadores me parece que es lo contrario a ser generoso y lo contrario a escuchar. Entonces, es verdad que en el caso ideal, pues todos los miembros de la mesa serían generosos entre sí y, y sacarían lo más interesante de cada idea y se crearía como una retroalimentación. Pero sí que es verdad que el caso ideal pues a veces no sucede y, y pueden haber pues momentos de aburrimiento, de rechazo, no tiene que ser un rechazo explícito, ¿no? Pero sí que puede ser como un desinterés por la partida y es obvio que no nos puede gustar absolutamente todo, ¿no? Pero sí que yo soy de los que cree que tenemos mucha más capacidad de escucha y de aceptar la diferencia de la que normalmente efectuamos, ¿no? Entonces, normalmente, pues el estado ideal, como hemos dicho, es que todos sean generosos con todos, que todos escuchen, que todos intenten sacar las mejores ideas de todos. Pero bueno, en el caso más práctico, más real, lo que suele pasar es que hay que hacer una cosa que es algo así como meter codos, ¿no? Que es un poquito defender nuestra diversión y nuestras ideas. Es decir, al final hay que expresar nuestras intervenciones, nuestras ideas, lo que hacemos con el personaje, cómo hablamos con él, con algo tan básico como la confianza, ¿no? Es decir, sí que es verdad que al final, si alguien cuando juega expresa las cosas con confianza, resulta más aceptable, incluso aunque no se esté de acuerdo, y provoca menos rechazo. Bueno, este tema al final pues es un tema complicado porque no siempre es posible, pero sí que es verdad que la confianza al final lo que hace es que sea más respetable lo que se dice, más asumible y es importante porque ese estado ideal donde todos son generosos y todos se escuchan y hay una confianza y seguridad totales en la mesa de juego, pues no siempre es posible, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos cuando algo que nos dice el otro nos resulta aburrido, poco interesante o incluso nos provoca rechazo? ¿Qué hacemos en esa situación, no? Normalmente, pues la opción es la tolerancia, digamos, y siempre la actitud de intentar ver eh, lo positivo y algo de valor que esté sacando el jugador o el director de juego en ese momento. Es decir, siempre, aunque esté mal expresado, aunque no resulte molón a primera vista ciertas intervenciones, eso no significa que no escondan algo valioso, ¿no? Porque al final, si el jugador o el director intervienen es porque consideran que aporta valor, de algún modo, ¿no? Lo que se dice. Entonces, aunque no resulte muy interesante a priori para un jugador algo, siempre se le puede dar una vuelta e incluso construir sobre esa idea para crear algo que tal vez sea más asumible o más interesante. Yo creo que siempre existe esa opción y sobre todo pues se basa en eso, en la escucha, en abrazar la diferencia, en la tolerancia y al final pues esto se basa mucho en la generosidad y un poco aceptar una de las bases del contrato social en las que todos tienen derecho a divertirse jugando, ¿no? Como bien he dicho, yo no estoy diciendo que uno tenga que gustarle todo lo que diga el otro a nivel de ideas o de propuestas creativas. Eso está claro que no. Pero sí que es verdad que con una apertura mayor a esa diferencia, intentando sacar el lado bueno, reapropiando esa idea y convirtiéndola, haciéndola, transformándola o construyendo sobre ella, pues sí que hay mucha más posibilidad de que la mesa funcione a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede exactamente con el contrato social? El contrato social, como hemos dicho, es importante entender que una cosa es el contrato, o sea, una cosa es la dinámica social, que esa siempre existe, otra cosa es el contrato social, que a veces está implícito, con cosas muy obvias como por ejemplo no hacer faltas de respeto explícitas, y otra cosa es ejecutar el contrato social. Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho, faltar el respeto es algo básico, ¿vale? Es básico, pero no todo el mundo tiene la misma noción de respeto. Eso también es importante entenderlo, porque lo que para mí puede ser respetar, para ti puede ser una falta de respeto. Y viceversa. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esa premisa de no faltar el respeto se queda simplemente en los clichés genéricos o en las cosas que son tan obvias para cualquier ser humano y se quedan ahí, ¿no? Pero luego hay cosas como, por ejemplo, a una persona le puede molestar mucho a lo mejor que la interrumpan y para otra simplemente no le molesta que le interrumpan o no siente que está molestando interrumpiendo porque entiende que esa es la dinámica de la conversación espontánea y que interrumpir es bueno porque todo es más fluido. Bien. O que si le molesta al otro que le interrumpan, pues ya se lo dirá. Le dirá, no, no me interrumpas, ¿no? O déjame acabar. Bueno, por ejemplo, pero ya las nociones de respeto cambian. Entonces, lo que uno entiende por respeto no es lo mismo que el otro entiende por respeto, no necesariamente. Entonces, claro, el problema de esto es que el respeto es una de las bases de la confianza. Entonces, si una persona se siente que no la están respetando por X o por Y, pues se merma la confianza y se merma la seguridad y por lo tanto se merma la diversión. Porque los juegos de rol, al ser una interacción real, una conversación entre personas reales, pues la confianza y la seguridad son básicas para jugar. Entonces yo creo que ese punto también es importante. Entonces el respeto, algo que parece así, algo tan simple, pues luego es algo complejo porque, por lo que hemos hablado de la noción de respeto que tiene cada persona, ¿no? Entonces, otro ejemplo de estos de respeto.
Por ejemplo, a una persona le puede molestar que no le escuchen. Pero no que no le escuchen, o sea, que no le escuchen evidentemente, que le ignoren, no, me refiero a algo un poquito más gris, ¿no? Que estén escuchando, pero que luego no responda, no tenga un feedback real a lo que está diciendo. Entonces esto puede ser, uno se puede ofender por eso, u otro no, puede simplemente entender, bueno, me he expresado mal, o esta persona me ha malinterpretado, voy a volver a decirlo para ver si me entiende. Bien, esto puede ser, pero imaginaos que se perdura en el tiempo. A lo mejor la otra persona puede entender que todo lo que yo diga le resulta aburrido, o todo lo que él diga me resulta aburrido, y por lo tanto, pues se siente ignorado, ¿no? Eso también, pues hay que tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? O cosas tan nimias como que se burlen como socarronamente de un personaje, ¿no? Porque a lo mejor no existía esa confianza como para hacerlo. Hay muchísimas cosas que pueden ser problemáticas y por supuesto que podemos jugar al rol de una manera impersonal, centrándonos solo en la partida, pero yo eso no lo veo ideal en el sentido de que yo creo que efectivamente una partida de rol significativa es cuando hay confianza y seguridad, cuando hay generosidad. No digo que haya una conexión súper íntima, pero sí que haya pues esa seguridad y esa confianza que te permiten expresarte creativamente y libremente sin temor a ser juzgado y sabiendo que vas a ser aceptado e incluso valorado, ¿no? En algunos casos. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, que no todas las nociones de respeto son las mismas, ¿no? Entonces, o sea, puede ser por muchísimas cosas, ¿no? Pero el contrato social está para cosas como esa. El contrato social yo creo que está para ese tipo de cosas. No solo está para decir, bueno, todos queremos que la historia nos guste. Vale, eso está bien. Pero el contrato social yo creo que parte de la base más profunda que es eh, crear esa seguridad y esa confianza, ¿no? Entonces, ser generoso, estar abierto a la diferencia, tolerar, aceptar, afirmar, construir sobre las ideas del otro, o coger su idea y mejorársela. Ese tipo de generosidad es muy importante en los juegos de rol, crea comunión, algo muy necesario, aunque no sea una comunión como la que puedas tener con tu familia. No estoy hablando de eso, pero sí que cree una comunión o una especie de aura de camaradería, de confianza, de buen rollo. De eso yo creo que es importante y este tipo de cosas en el contrato social pues hay que tenerlas en cuenta y lamentablemente uno incluso puede hacerlas explícitas, pero luego la dinámica social es algo muy complejo y por lo tanto no siempre se va a respetar el, el contrato social o lo que se dijo, ¿no? O lo que estaba escrito, por decirlo de alguna forma. Luego hay incluso que es difícil a veces manifestar cosas diciendo, mira, no, es que esto no es lo que habíamos acordado, ¿no? Porque son cosas que en el meollo de la partida o durante el funcionamiento de la partida, pues sacar a colación, pues esto no está, esto a mí me ha parecido que no es correcto por lo que habíamos acordado, pues hay gente que puede hacerlo sin problemas y hay otra gente que se ve más inhibida porque tendrá miedo a que le rechacen en ese momento, o a cortar la dinámica de juego, o a enfriarla, no se sabe, pero que es importante tener en cuenta que lo que está sobre el papel, luego ejecutarlo, pues es algo más difícil, ¿no? Incluso aunque todas las personas estén en principio de acuerdo. Entonces, por ese motivo es importante no negar, ¿no? Las ideas y las propuestas, porque no dejan de ser cosas que al que las emita pues le importan. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso que seguramente a todos nos haya pasado, que son jugadores que intervienen poco en la partida. Intervienen muy poco. Entonces, a mí se me ocurren tres motivos por los que no intervienen. Pueden ser que no interviene durante momentos de la partida o que no interviene en general, que interviene poco.
Entonces, ¿por qué no interviene? Muchas veces es porque no le interesa, otras veces será porque prefiere escuchar y otras veces será porque tiene miedo a participar, u otras veces será incluso porque cree que en ese momento no puede aportar nada. Bueno, eso es así, o sea, está bien, ¿no? Que si alguien no quiere realmente intervenir, pues que no intervenga, ¿no? En el caso de que no cree que pueda aportar nada o no quiere aportar nada, o en el caso de que prefiere escuchar. Vale, genial. Pero los otros dos casos en los que no le interesa o tiene miedo a participar, estos son, no, pues, o sea, yo creo personalmente que pasa porque en el caso de que no le interese, puede ser por dos motivos. Uno, porque no están siendo generosos con él o ella o él no está siendo generosa con otros. Entonces, que no hay problema con que un momento de la partida no le interese, no tiene que ser totalmente siempre interesante, pero si se prolonga en el tiempo, pues para mí es un síntoma claro de que o no está siendo generoso o no están siendo generosos con él o ella. Y pues normalmente eso se provoca por la escucha, por la aceptación, por intentar incluir a los demás y aceptarles, ¿no? Entonces, eso es un punto que yo creo que es importante tener en cuenta de que hay gente que a lo mejor le gusta estar en la partida de rol, pero siente que, bueno, pues que no le está resultando muy interesante normalmente. Y eso, pues es un problema para la persona, porque habíamos dicho que todos tenían derecho a divertirse, ¿no? Entonces le podríamos decir, bueno, pues si no te gusta, no juegues, ¿no? Pero no es tan fácil muchas veces porque esa persona sí tenía las expectativas de disfrutar y a lo mejor no puede expresarse diciendo, oye, es que esto no me está haciendo disfrutar, ¿no? Mientras que a los demás sí. Y el tema de que tengan miedo a expresarse, pues puede ser, por ejemplo, que crea que los demás son más creativos, aportan más y cree que si él o ella aporta, cree que si aporta algo va a ser rechazado o va a ser menospreciado o va a ser objeto de burla, o cree, él o ella misma cree que no es tan valioso lo que pueda decir, pero quiere decirlo porque para él o ella sí es valioso, pero no se atreve por ese motivo, ¿no? Entonces eso es claramente un efecto de que no están siendo generosos, no están siendo generosos con ese jugador. Y a lo mejor incluso ese jugador no está siendo generoso, no está escuchando mucho, no está abierto a lo que puedan decir los otros y aprender o incluso a basarse en lo que dicen otros, ¿no? Pero bueno, puede haber un conflicto de intereses en ese punto. Entonces, otra vez, en ese caso, el contrato social, la generosidad, aceptar la diferencia, la inclusión, es muy importante en esos casos, ¿no? ¿Qué más? Es que esto puede incluso suceder en determinadas situaciones donde, en este último caso, ¿no? En el miedo a aportar por temor al rechazo, puede ser que el jugador o la jugadora haya intervenido un par de veces antes en la partida y haya recibido malas caras o se hayan reído o no hayan dicho nada y hayan continuado. Un montón de eventos, ¿no? Que pueden suceder sociales. ¿Qué pasa? Pues que eso ya es un feedback negativo. La otra persona ya ve que lo que dice, que para él o ella es importante, no gusta. Pero quiere jugar al rol. Incluso a lo mejor esas personas les caen bien, pero ya se siente de esa forma, se siente mal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde entra de nuevo la generosidad y el contrato social. Súper importante, en mi opinión. Entonces, esto del contrato social es algo que está muy relacionado con la dinámica social. Es decir, todos en un determinado momento estamos acordando qué es lo que es socialmente aceptable. Lo que es socialmente aceptable en cada momento viene determinado por lo que hemos pactado para tener esa dinámica social. Entonces, hay que entender que ese contrato social se hace momento a momento y por supuesto puede cambiar en determinadas situaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que
hay que estar, yo creo, atentos a crear ese clima, y no creo que sea casualidad que las mejores partidas de rol hayan sido con los que consideramos amigos. No creo que sea una casualidad por ese ambiente de camaradería, confianza, seguridad, una dinámica social que a lo mejor ha funcionado por la química que había, pero creo que es posible jugar en muchos grupos de rol si existe este tipo de premisas a la hora de crear ese ambiente, esa frecuencia para jugar a rol, ¿no? Entonces, esa actitud de apertura, de aceptación de la diferencia, la veo para mí es muy importante, vamos. Ya he dicho que, por supuesto, no es una apología de que nos tiene que gustar todo. No nos tiene por qué gustar todo. Pero sí, esa actitud de apertura lo que nos permite es que podamos ver mucho valor en muchas cosas que en principio a lo mejor no lo veíamos. Y yo creo que eso es importante porque la gente de esa forma no solo se siente aceptada en ese momento, sino que está mucho más motivada a aprender. Y eso hace que, bueno, pues que se fortalezca la dinámica de juego y las partidas. Entonces, dinámicas sociales tóxicas, ¿no? Dinámicas sociales tóxicas son las dinámicas que se crean de forma, digamos, espontánea durante la interacción entre personas de la mesa de juego, que son: yo hablo, tú te callas. No lo dicen así, no lo dicen de forma explícita, sino que es: yo hablo, tú te callas, es decir, cuando yo hablo tiene más valor que cuando tú hablas, por ejemplo. O yo decido, tú obedeces. Que puede ser porque el jugador tenga una autoridad que le han dado los demás, o simplemente porque el jugador tiene mejores ideas y que es capaz de convencer a todos de que sus ideas son mejores. Pero ¿hasta qué punto hay que hacerlo todo en pos de la calidad de la partida y no a lo que le interesan a los jugadores? Porque a lo mejor un jugador que tenga ideas menos trabajadas, pues puede sentirse mal, aunque la idea que el otro tenga sea mejor, puede sentirse mal porque ve que sus ideas nunca salen adelante. Entonces, eso es un problema que hay que atender. No siempre lo que es mejor para la partida es lo mejor, en mi opinión. A veces lo que es mejor para la partida es precisamente atender o dar voz a todos los jugadores. Y crear a partir de ahí, no de lo que es objetivamente la mejor partida que podamos crear. Yo creo que eso es importante para que el jugador sienta que está jugando y está disfrutando. Esto es como si en un MMORPG, un juego de rol en línea, solo contaran los que son más habilidosos. Y que todo estuviese en función de los que son más habilidosos. Y los que son menos habilidosos, pero que disfrutan jugando, no pudieran hacer nada. No hubiese nada para ellos satisfactorio, porque tienes que ser super pro para conseguir la satisfacción en ese juego. Pues es un poquito parecido. Es decir, pues hay muchos juegos de ese tipo que pues ponen a los jugadores que tienen menos tiempo o no quieren esforzarse tanto o ni siquiera pues les interesa esforzarse tanto y les dan retos y actividades que les satisfacen, y a otros otras. Yo creo que eso es muy importante. Y por supuesto, no solo el yo decido, tú obedeces, sino también está el yo hago que te escucho, pero me aburres. Yo hago que te escucho, pero me aburres. Eso también es una forma de que el jugador se sienta ignorado. Y todo este tipo de cosas deberían permanecer en el contrato social. Y que estoy diciendo que lo difícil de esto es que se puede explicitar, se puede poner en un papel incluso donde todos lo firmen, y aún así que no se cumpla. Por la dificultad de las dinámicas sociales. Por eso hablamos a veces, pues eso de tener carácter o confianza en uno mismo y ser menos vulnerable, te da más voz. Automáticamente. ¿Que eso sea más respetable de forma natural? Bueno,
En muchos casos será posible, pero lo que viene a dar el contrato social es ese espacio de seguridad donde todas las personas disfruten no solo de la partida, sino de cómo juegan. O sea, disfrutar de la partida es disfrutar yo jugando, estar a gusto con lo que yo juego, con lo que yo digo, y que no haya todo, aquí solo vale lo que es mejor en general, y los que aportan mejores ideas y los que aportan menos ideas tienen menos voz. Es decir, la partida debería, creo, estar configurada para que todos los jugadores puedan disfrutar del juego. Y si en esa interacción se puede crear algo conjunto, pues perfecto. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, pues eso, el contrato social debería de garantizar la seguridad y confianza de sus miembros, y para ello necesitamos ser generosos, aceptar la diferencia, intentar extraer el valor de esa diferencia, y lo que está claro es que todos deberíamos de aportar cosas que molen a la partida. Eso está claro. Pero al mismo tiempo, no solo todos queremos aportar cosas que molen, sino que al mismo tiempo todos debemos estar abiertos para que todas esas cosas sea más probable o más posible que nos molen. Y no estar, es decir, no estar abiertos a esa diferencia, que a lo mejor una cosa, una línea de diálogo, una decisión a un jugador le mola muchísimo y sin embargo a mí no me mola nada, y lo que pasa es que esa decisión a lo mejor cambia por completo la historia y a mí eso me fastidia. Entonces, el tema está en que hay que llegar a esa forma de ser generosos, aportar a los demás y al mismo tiempo la apertura a la diferencia. La apertura a la diferencia creo que es fundamental para todo esto relacionado con el contrato social. Entonces, bueno, está claro que el contrato social es muy importante, da seguridad, da confianza, nos hace expresarnos libremente, y que, bueno, está la dinámica social, el contrato social y luego la partida real, que es una dinámica social en teoría influenciada por el contrato social, pero casi nunca es al 100%, sino que a veces pues hay cosas de ese contrato social que no se tienen en cuenta. Entonces yo creo que, o sea, mi reclamación, digamos, lo que me interesa aquí es un poco dar a entender que esa actitud de estar abierto a la diferencia es lo que fundamenta la seguridad y la confianza. Y solo desde la seguridad y la confianza un jugador puede expresarse libremente y disfrutar de él mismo, él o ella misma, jugando. Que eso es lo que es importante. Es decir, disfrutar del juego. No solo disfrutar de lo que le cuentan, que es muy interesante, sino disfrutar de sí mismo, disfrutar de ver que sus decisiones importan, que sus decisiones molan, que sus líneas de diálogo están guays, que cuando su enano bravucón dice 3 frases que no tienen mucho sentido, son clichés y que a la gente le resulta un poquito ya manido, que haya un jugador que le responda y le diga y le responda y ensalce el contenido de esas líneas de diálogo y mantenga una gran conversación. Ese tipo de toma y daca, esa generosidad, yo creo que es vital para el buen desenvolvimiento de las partidas. Y nada, a mí es un tema que me parece muy interesante. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias.